Dime una cosa, ¿ya preveías este final desde aquel 2001, el que estás ahora presentando en El laberinto de los espíritus? La mayoría de los elementos sí. Cuando yo empecé a pensar en este ciclo, de algún modo lo que yo quería crear era más que una saga o una historia lineal, era un gran laberinto de historias. Un laberinto que tuviera 4 puertas de entrada, que se pudiera explorar en diferentes direcciones. Y para trazar esta arquitectura, este diseño, lo que hice previamente pues es evidentemente pues crear una estrategia, un itinerario. Es un poco como planear un viaje. Tú sabes de qué estación partes y sabes a qué estación quieres llegar. Y entre medio hay muchas estaciones, hay muchas paradas. Sí. Pero precisamente porque va a ser un viaje largo, un poco, y yo era consciente de que para que este proyecto pudiera realmente funcionar tenía que ser un proceso orgánico, y yo no podía tenerlo todo determinado del principio, porque yo mismo a lo largo del tiempo iba a evolucionar, mi perspectiva sobre los personajes, sobre los temas iba también a evolucionar, y muy probablemente quizás personajes que yo había creado años atrás en un momento determinado, pues a mí me iba a interesar derivarlos por un lado o hacia otro, o algún tema que había planteado me podría parecer que la idea original que yo tenía pues quizás no era la mejor y que había un modo de cambiarlo. Esto por supuesto genera una onda expansiva en todas direcciones y genera muchos cambios, pero esto era parte del proceso. Era un proceso que por un lado estaba muy determinado y que con el tiempo pues tenía que ir evolucionando, y toda la creación de los libros ha sido pues digamos entre ambos caminos, entre esta flexibilidad, entre este proceso orgánico, y también teniendo claro cuál era el camino, dónde empezaba y dónde acababa, y cuáles eran los puntos que había que unir en esta línea. Que es otra vez regresamos al tema de las 3 fases, ¿no? De la preproducción, rodaje y postproducción. Va cambiando mucho, ¿no? En todo ese proceso. Sin duda. Yo para mí, cuando he utilizado esta metáfora, ¿no? Parecido a cómo se trabaja en una película, a lo que me refiero es que antes de empezar a escribir una sola línea, pues yo hago mucho trabajo de preparación, de creación de elementos, de personajes, de diseñar este mundo, de proyectarlo, de darle 1000 vueltas. En un momento determinado, cuando creo que estos elementos ya están, empiezo a escribir, empiezo a poner en escena, empiezo a recoger el material como en un rodaje, pero este material, hasta que no llega uno a la fase de postproducción, que es cuando realmente la historia cobra vida, que es cuando uno empieza a reescribir y reescribir y rehacer y montar y remontar, es el momento cuando las cosas empiezan a tomar forma y uno empieza a cambiar cosas y uno empieza realmente a finalizar el proyecto. Por eso hay estas 3 fases que a veces se solapan. De hecho, tanto lo que sería la producción y la postproducción muchas veces se solapan a medida que uno va avanzando, y el proceso de reescritura es constante y de reinvención de todo, y de armar y desarmar y construir y deconstruir, hasta que finalmente se llega a algo que es lo que tiene que ser. Digamos que es el corte final, en el cual no se puede tocar nada, porque si se aprieta un tornillo, un milímetro más, explota la máquina. Entregarlo a la editorial. Bueno, hay algún momento, una cosa que siempre he intentado hacer para no caer un poco en esta trampa que uno se puede tender a sí mismo de tener plazos o tener obligaciones contractuales con fechas. Yo creo que esto a veces cuando sucede te mete en una dinámica que quizás te hace hacer cosas que no quisieras hacer. Y yo siempre he trabajado, y para esto mis editores han sido muy generosos y muy pacientes, diciendo: cuando yo vea que me estoy acercando al final y cuando yo crea que me faltan 3 meses de trabajo, yo aviso. Pero pueden pasar años mientras yo estoy trabajando una cosa y pues los editores me preguntan: oye, ¿cómo está esto? Y yo digo, pues no lo sé. Ahí va. Estoy trabajando en ello, y además con el tiempo se han acostumbrado a ello, y luego son muy ágiles una vez el libro está terminado, pues para preparar todo y para asegurarse que el libro llega en las mejores condiciones a las manos de los lectores. Pero siempre trabajo sin fechas, sin plazos, y eso es un lujo que he conseguido permitirme con los años, y confío poder seguir haciéndolo.